Bueno, hoy me toca compartir y estuve pensando, le estuve preguntando a Dios, ¿qué quieres que les enseñe? Y había pensado en compartir acerca de un tema navideño. Sin embargo, hay una situación que yo no sé si lo han pensado todos ustedes, y es acerca del rumbo de este país. He estado, bueno, al igual que ustedes, viendo las noticias. Yo la verdad no veo noticias, no me gusta ver noticias, pero ahorita pues estamos escuchando mucho lo de las campañas para presidentes. Cuando yo escuché que había dos mujeres candidatas para ser presidentas de México, yo inmediatamente pensé, esto no está bien. Y no está bien, no porque yo sea una persona machista o sexista, es lo primero que tengo que aclarar. No, no se trata de eso. No estoy aquí por ser machista o sexista. Simple y sencillamente quiero decir que tenemos un Dios de orden y Dios puso las cosas por algo. Preparé aquí unos cuantos versículos y son los primeros con los que voy a empezar. Sabemos, en Romanos 13:1 nos dice así: todos deben someterse a las autoridades públicas, pues no hay autoridad que Dios no haya dispuesto, así que las que existen fueron establecidas por Él. Bueno, en el primer punto nosotros sabemos que Dios es el que dispone, para bien o para mal, ahorita lo vamos a ver, a las autoridades en un país, llámese rey, llámese emperador, llámese dictador, lo que ustedes quieran, pero Dios es el que va a poner y a disponer a cada una de las autoridades en cada uno de los países por un propósito. Cuando nuestro Señor Jesús vino al mundo, vemos que estaba Herodes gobernando. Había un propósito inclusive para eso. Había un propósito para este gobernante. Cuando llevan al pueblo de Israel cautivo a Babilonia y ponen a Nabucodonosor, había un propósito aún para este rey. Y vemos después en su conversión. Entonces nos damos cuenta claramente cómo es que Dios de verdad tiene un propósito cuando al pueblo ya dividido después de los tres primeros reyes, Saúl, David y Salomón, ya cuando el pueblo de Israel se divide, vemos cómo es que hay reyes muy buenos y reyes pésimos. Y incluso vemos cómo es que el padre era malo y el hijo era malo. O el padre era malo y el hijo se vuelve bueno. Entonces, a veces, o lo opuesto, un rey bueno y su hijo un pésimo rey. Entonces, vemos cómo es que Dios permitía por algo los buenos reyes y por algo permitía los malos reyes. Entonces, yo me he puesto a pensar, Señor, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar si en este país gana una mujer presidenta? Estoy seguro que ustedes que me escuchan lo han pensado. Insisto, nuevamente lo aclaro, no es porque yo sea machista, pero es que Dios puso un orden y por algo lo puso, y es lo que quiero que veamos el día de hoy. Ay, Ezequiel 34, el libro de Ezequiel 34, versículos 1 al 4 dice: Dios también me dijo, Ezequiel, dales a los gobernantes de los israelitas el siguiente mensaje de mi parte. Aquí Dios le está diciendo al profeta que les dé este mensaje al pueblo. Hay de ustedes malos gobernantes. Ustedes deberían cuidar a los israelitas como cuidan los pastores a sus ovejas, pero solo se cuidan a sí mismos. En vez de cuidar a las ovejas, se beben la leche, se hacen vestidos con la lana y hasta matan a las ovejas más gordas. No apoyan a las ovejas débiles, ni curan a las ovejas enfermas, ni les ponen vendas a las ovejas heridas. Tampoco van tras las ovejas que se pierden, ni tras las que se apartan del camino. Al contrario, las golpean y las maltratan. Bueno, aquí nos está hablando obviamente para el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, y es un mensaje directamente para los reyes, presidentes, emperadores, bueno, para los gobernantes, gobernantes que eran malos, gobernantes que eran corruptos, gobernantes que eran perversos, que eran malvados y que hacían todas las cosas completamente mal hacia el pueblo de Dios. Y les está dando una muy fuerte advertencia, porque está comparando al pueblo de Dios como ovejas. Lo mismo que hizo Jesús, nos hizo esa comparación de que Jesús es nuestro pastor y cuida de nosotros como las ovejas. Aquí hay una advertencia muy fuerte que les dice a los malos gobernantes que se beben la leche,
que de la lana se hacen vestidos, en pocas palabras, que abusan y explotan a su pueblo, a su rebaño, que en lugar de cuidarlo, lo que hacen es saquearlo. Y eso lo vemos, aquí en México lo hemos visto con muchos presidentes que lo único que han hecho es saquear al país, es hundir más al país, es endeudar más al país. No voy a dar nombres ni ejemplos porque no estoy aquí para eso. No es una clase de política, ¿verdad? Eh, pero vemos que sucede mucho esto y ahorita vamos a ver la raíz. Es algo que yo he predicado muchas veces y ahorita les voy a dar unos ejemplos. Esto lo prediqué muchas veces en los dormitorios de por qué es que México está como está. Y no solo México, muchos otros países. Y ahorita vamos a ver el versículo bíblico que apoya esta teoría que te voy a demostrar. Vemos entonces aquí que esto está dirigido hacia los malos gobernantes, a los gobernantes que saquean al país. ¿Y cuál es entonces? Se me olvidó poner un versículo, pero ya me acordé, aquí ya lo tengo a la mano. ¿Cuál es el origen o cuál es la razón del que esto suceda? Vamos, por favor, al libro de Zacarías. Es Zacarías 14. Zacarías capítulo 14. Nada más déjenme busco el versículo. Sí, estoy en Reina Valera. Nada más déjenme encontrar cuál es el versículo. Zacarías 14. Me dice que es el 17. Ok, si Zacarías 14, versículo 17. Déjenme lo hago un poco más grande. Dice así: y acontecerá que los de las familias de la tierra que no subieren a Jerusalén para adorar al rey, Jehová de los ejércitos, no vendrá sobre ellos lluvia. Ok. Alguna vez, yo creo que muchos de ustedes conocen al pastor Luis Ángel o lo conocieron. Para los que no saben de quién les estoy hablando, es uno de los pastores de la iglesia Gente Nueva en el Reclusorio Oriente. Gracias a Dios, ahorita ya está libre y sigue trabajando aquí afuera para la obra de Dios. Él tomó una vez este versículo y dio una prédica que me gustó mucho, y yo leí este versículo muchas veces y continuó lo que sigue hasta que Dios me dio más revelación de esto, y es lo que les quiero mostrar a ustedes. Dice: acontecerá que los de las familias de la tierra, familias de la tierra. Ok, esto de familias de la tierra, se refiere no solamente al pueblo de Dios, no solamente al pueblo de Israel, porque no dice el pueblo de Israel, sino utiliza familias de la tierra. Por lo tanto, al decir familias de la tierra, vamos a utilizar esto, porque en otras partes de la Biblia sí lo utilizan familias o de la tierra, para referirse a naciones. Entonces, esta palabra no solamente está dirigida para el pueblo de Dios, esta palabra es para todo el mundo. Y para todo el mundo me refiero a todo el mundo. Judíos, chinos, japoneses, mexicanos, coreanos, musulmanes, católicos, testigos de Jehová, llámalos como tú quieran. Esta palabra va para todo el mundo, porque dice familias de la tierra. Ojo, entonces dice: acontecerá que para todas las naciones que no fueron a Jerusalén para adorar al rey, Jehová de los ejércitos, entonces para todas las naciones que no están reconociendo a Dios, al Padre, a Jehová, al Espíritu Santo y a Jesucristo como Dios único y verdadero, no vendrá sobre ellos lluvia. Ok, de verdad que estos versículos que te voy a leer están llenos y repletos de mucha profundidad y me tomaría muchísimo tiempo explicártelo, lo voy a hacer lo más rápido posible. Entonces, a todas las naciones que no reconozcan a Jesucristo como el Dios vivo y verdadero, no va a venir sobre ellos lluvia. Cuando Jesús da el sermón de los montes, nos hace ahí una aclaración de lo que es la lluvia. Dice que hará llover sobre buenos y malos y saldrá el sol sobre justos e injustos. Ok. En otra parte de la Biblia, no recuerdo el versículo, búsquenlo, se los dejo de tarea, dice que vendrán lluvias de bendición. Entonces, vemos muchas veces en la Biblia que la palabra lluvia se refiere a bendición. Y aquí es donde ya te voy a empezar a platicar un poco acerca de mi teoría. Y vemos, por ejemplo, a Estados Unidos, que es un país, bueno, fue un país muy próspero. Estados Unidos, yo me acuerdo que cuando yo era niño, tengo una tía que vive en Corpus Christi, Texas, y ella nos decía que en escuelas de gobierno les enseñaban el Padre Nuestro. Y nos lo mandó ella lo bordó
para su hija, que en ese entonces tendría 5 o 6 años, y lo tenían que repetir todos los días en las escuelas primarias de gobierno. Insisto, lo tenían del verbo pasado, ya no lo hacen. Entonces Estados Unidos sacó a Jesús de las iglesias. Antes era muy común en los militares hacer exactamente lo mismo, hacer oraciones. Tenían predicadores y pastores en la parte militar. Los empezaron a sacar. ¿Qué otras cosas? Oficinas de gobierno. Tenían la leyenda, In God We Trust, lo mismo que tienen en la moneda, en muchas otras cosas. Empezaron a sacar a Dios de ahí. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando Estados Unidos empieza a sacar de la educación, del gobierno y de muchas otras cosas a Dios? Se empieza a venir en picada. La sociedad, la cultura, la educación, los valores de Estados Unidos se están yendo hacia abajo. Su economía aún no, porque no lo han sacado de ahí, pero si lo sacan va a pasar lo mismo. Ese es uno de los ejemplos de un país que ya no reconoce a Dios. Vámonos con otro ejemplo. Hay muchísimos, te voy a dar unos cuantos porque no tengo mucho tiempo. China. China era un país que no era cristiano, pero China empieza como nación, como familia de la tierra, empieza a reconocer a Jesucristo como Dios. Sabemos, porque bueno, esto nos lo ha dicho nuestro hermano Beto, que si no fuera por China, los musulmanes nos ganarían y que hay más cristianos en China que en todo el planeta. Entonces, ¿qué es lo que sucede? China empieza a reconocer a Jesús como su Señor y Salvador. ¿Y qué es lo que sucede? China se está yendo para arriba económicamente, socialmente, como país, su economía se está yendo para arriba. Antes China era lo más chafa, lo más malito, pero ahorita China se está convirtiendo en uno de los líderes en tecnología, de los líderes en el mercado y de muchas otras cosas más. China se está yendo para arriba, inclusive por sobre Japón y sobre muchos otros países asiáticos. China se está yendo para arriba por esto, porque las lluvias están llegando a esta nación al reconocer que Jesús es su Dios. Cuando en Chile se viene un enorme avivamiento en todo el país, Chile se empezó a ir para arriba. Pero este avivamiento se empieza a ir para abajo y el país se vuelve a ir para abajo. Esto es algo bíblico. Cuando un país reconoce a Dios y le dé el respeto a Dios, el país va a ser bendecido por Dios. ¿Qué sucede con el pueblo elegido, con el pueblo judío, con Israel? Es atacado, pero Dios lo protege, porque es su pueblo. Y lo vamos a ver en los tiempos finales. Cuando entre la gran abominación, el pueblo de Israel se va a dispersar y se les acabó la cobertura. Eso lo vamos a ver porque va a suceder en los tiempos finales. Pero bueno, muchos países, cuando empiezan a reconocer a Jesús, hay avivamientos, el país, la economía, la sociedad, la educación, todo se va para arriba. Pero si como aquí en México dejamos a Dios a un lado, si como en Estados Unidos sacamos a Dios de nuestras vidas, el país se va para abajo. Y ahorita vamos a continuar leyendo eso. El siguiente versículo dice, ay, esto ya se me hizo muy grande. 17, estamos en Zacarías 14, 17. Vámonos al 18. Dice, y si la familia de Egipto no subiere y no viniere, sobre ellos no habrá lluvia. Ahí me detengo. Cuando yo leo esto dije, ah, caray, el pueblo de Egipto. Entonces, una vez más, me demuestra que no solamente está dirigido para el pueblo cristiano, para el pueblo de Dios, está dirigido para todos. Y si la familia de Egipto, ¿quién es Egipto? Egipto es representado, recuérdense, como el pueblo del pecado o como la ciudad del pecado o incluso el pueblo enemigo y opresor de Dios. Entonces aquí está hablando inclusive de los que persiguen a Cristo. Esto está hablando de todas las personas, familias o naciones que están en contra de Cristo inclusive. Entonces esta es una palabra para todos, cristianos o no cristianos, enemigos de los cristianos, esta es una palabra para ellos. Lo mismo, si no subieren y no vinieren, dice que el primero era subir, aquí dice subir y venir. Entonces, no solamente es adorar, es convertirse. Entonces, para esos pueblos enemigos es convertirse, es subir a la presencia de Dios y venir. Entonces, son dos condiciones. No voy a ahondar mucho en esto. Dice, sobre ellos no habrá lluvia. Lo mismo, no va a haber lluvia. Vendrá la plaga con que Jehová herirá a las naciones que no subieren a celebrar las fiestas de los tabernáculos. Esta es una explicación muy grande que no te voy a dar porque me tomaría muchísimo tiempo. Pero bueno, dice que va a venir la plaga de Jehová. Misma plaga que que vimos las 10 plagas en Egipto porque estaba oprimiendo al pueblo de Israel.
Entonces, ¿qué viene? Viene un castigo por parte de Dios. Y eso lo vemos mucho. ¿Cómo es que Dios, a las naciones que le hacían guerra, cuando el pueblo de Dios estaba alineado, los desaparecía? Pero cuando el pueblo de Dios se salía del orden o del camino de Dios, permitía que aún sus enemigos aplastaran a Israel, porque se cumple esta palabra. Si tú como nación reconoces a Dios en tus caminos, va a haber lluvias de bendición, si no van a venir plagas. Plagas, ¿qué tipo de plagas? Corrupción, prostitución, mal gobierno, falta de empleo, ponle el nombre que tú quieras. Plagas hay en todos, una sociedad decadente. ¿Qué plagas le mandó a Estados Unidos cuando lo sacó? Niveles de educación más bajos, aumento en la drogadicción, aumento en el consumo de drogas, aumento en fornicación, en adulterio y en relaciones, divorcios, un aumento en los divorcios impresionante y un montón de cosas más. ¿Qué plagas nos está mandando a nosotros como México, como país? Como país que no estamos reconociendo de la forma correcta a Jesús. Y tú dirás, ¿cómo de que no? Claro, hay cristianos aquí en México, pero México es un país, por desgracia me duele decir esto, un país idólatra. ¿Qué pasó hace un par de días, el día 12? Se celebró un día hacia un ídolo. No, ni siquiera te lo voy a aclarar, sabes bien de lo que te estoy hablando. México es un país lleno de idolatría. Yo vivo aquí muy cerca de Xochimilco, y en Xochimilco es cuna de la idolatría. Cada 4 cuadras hay un ídolo. Y el no sé qué del quién sabe qué, y el quién sabe qué de San quién sabe qué. Cada colonia hay un ídolo distinto. Xochimilco, Iztapalapa, otro tanto. Y nos vamos a los pueblos y otro tanto, que si la Virgen de quién sabe qué, que si la no sé qué, el santito de quién sabe qué. México, por desgracia, y me duele decirlo, es un país idólatra, lleno de idolatría. ¿Qué sucedió con la Santa Muerte, no? Es un ídolo que fue creado aquí en México. Ahora ya que escuché hace no mucho que igual surgió otra ideología así de la iglesia del no sé qué negro, una iglesia satánica. Y escuchamos que ya se hizo esta cosa y que ya se hizo la marcha para quién sabe, que por desgracia México es un país lleno de idolatría, santería, cosas demoníacas, la Santa Muerte, el San Judas quién sabe qué, el santo de quién sabe qué. México es un país, me duele decirte, el hermano, hermana que me escuchas, idólatra. Y por eso es que no hay lluvias de bendición. Continuamos con lo que dice la palabra para que veas esto que estoy diciendo. Sobre ellos no habrá lluvia y lo que va a haber son plagas. México tiene la plaga de corrupción, tiene la plaga de falta de empleo, narcotráfico, delincuencia, violencia y súmale las que tú quieras. Dice, la plaga con que Jehová herirá a las naciones. Aquí ya nos aclara naciones. Eso de familias de la tierra son naciones. Aquí lo está aclarando. Que no subieron a celebrar la fiesta de los tabernáculos. La fiesta de los tabernáculos, rápidamente te lo digo, es cuando vivieron en tabernáculos y Dios estaba su presencia como nube y como columna de fuego. Los tabernáculos es una celebración, rápidamente te lo explico, de celebrar que Dios es el que está por encima de ti cuidándote. En los días era la nube para el calor y en las noches la columna de fuego para el frío. Esa es la celebración de los tabernáculos. Celebrar que Dios está arriba de tu cabeza, que Dios es el que cuida de ti. Entonces, si tú no celebras y si tú como nación no reconoces que Dios es el que te está dando todo, como los Estados Unidos, In God We Trust, y vamos a cantar, bueno, a orar todos los niños y las niñas en todas las escuelas, el Padre Nuestro, y a reconocer en las familias y a reconocer en todo que Dios es el que dirige esta nación. Si tú lo sacas, si tú no celebras que Dios es tu cabeza, que Dios está por arriba de ti, entonces no va a haber lluvias. Lo que van a haber son plagas. 19. Esta será la pena del pecado de Egipto. Bueno, de las naciones que están en contra de Dios. Del pecado de todas las naciones, lo dice después, que no subieron para celebrar la fiesta de los tabernáculos. Ok, esto es lo que nos dice en Zacarías. A todas las naciones que no reconozcan a Dios como su Señor y Salvador, a Jesús como
el Dios único y verdadero, van a venir plagas. No va a haber lluvia y lo que van a ver son plagas. Y yo de verdad digo, y pienso que probablemente esto es lo que nos esté pasando a nosotros como nación. Hay iglesias cristianas, por supuesto, pero en México están muchas iglesias dormidas. Muchas iglesias están dormidas. Están creciendo más los cultos a otras iglesias, demoníacas, satánicas o con falsas doctrinas, y entonces nos estamos yendo por el camino equivocado de Dios. Es momento que nosotros abramos los ojos. Dice, 1 Corintios 11:3. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Ahora quiero que sepan esto, lo dice en otra versión, la Telea. Cristo es el origen del varón, el varón es el origen de la mujer, y Dios es el origen de Cristo. Bueno, yo creo que esto lo has escuchado muchas veces. Sabemos que eh, en el hombre y en la mujer, primero creó Dios al hombre, después a la mujer. No voy a ahondar mucho en esto, pero que Dios puso al hombre como cabeza de la mujer. Hay un porqué. Hoy en día me he topado con muchas mujeres cristianas y con muchos hombres cristianos que no toman esto en cuenta y que piensan que existe una igualdad. Sí, somos iguales, por eso sacó de la costilla, para que estuviera a la par, pero hay un orden. Y muchos dicen, no, 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 es que el hombre no me puede gobernar a mí porque soy mujer. Entonces hoy estamos viviendo en una filosofía del mundo que piensa que el hombre y la mujer son iguales en todo. Sí, sí lo somos, pero hay un orden divino. Entonces, ¿qué sucede cuando ese orden se rompe? Nunca vimos una reina en el pueblo de Dios. Bueno, sí, esta reina, si alguien me dice cómo se llamaba, que fue una reina muy mala, Jezabel. ¿Sí era Jezabel? Se me barrió. Bueno, esta reina que fue la que le decía a su marido qué hacer, y fue la reina, sí creo que sí es Jezabel, se me barrió, perdón. La que fueron y le robaron un terreno a otra persona, y vino el profeta y les dijo, ustedes van a morir de una manera muy mala porque hicieron lo malo. ¿Qué sucede entonces si un país es gobernado por una mujer? Se está saliendo del orden de Dios, porque Dios puso al hombre como cabeza de la mujer. Si nosotros le damos la vuelta y ponemos a la mujer como cabeza del hombre, estamos yendo en contra de la voluntad de Dios. Insisto, no es ser sexista, es que Dios lo puso por una forma. Sí, no es bueno que el hombre esté solo y le haré su ayuda idónea a la mujer. Sí, somos complemento el uno del otro, pero Dios dijo que el hombre tiene que ser cabeza, no estar por encima, no, cabeza de la mujer. Si ponemos una mujer, entonces nos estamos saliendo del orden y de las cosas de Dios. Dice Eclesiástico 10 del 1 al 5 así, en Eclesiastés, del 1 al 5, 10. El gobernante sabio educa a su pueblo y organiza bien su gobierno. Todo pueblo tiene el gobierno que se merece. Cuando yo leí esto dije, wow, wow. Nuevamente la palabra se confirma por sí misma. Dios es el que pone a los gobernantes, Dios es el que pone a las autoridades. Y dice, todo pueblo tiene el gobierno que se merece. Eclesiastés 10:2, búscalo en tu Biblia. Ve y búscalo en tu Biblia. Y estas son unas palabras que yo dije, híjole, no, 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 qué barbaridad. O sea, no es casualidad, no es coincidencia que tengamos al presidente que hoy tenemos. No es casualidad que Estados Unidos haya tenido los presidentes que tuvo. No es casualidad que en China esté el emperador que ahorita está. No es casualidad que en Inglaterra esté el rey que está. No, es porque hay un propósito. Todo pueblo tiene el gobierno que se merece. Si el pueblo se alinea, si el pueblo reconoce a Dios como su Señor y su Salvador, y si el pueblo celebra y adora a Dios reconociéndolo como su cabeza, entonces va a tener un gobierno bueno. Cuando el pueblo de Israel iba caminando correctamente, les mandaba reyes buenos. Cuando el pueblo se salía, se alocaba y se iba por otros caminos, les mandaba reyes malos para que el pueblo sufriera, para que el pueblo regresara a los caminos.
Es lo mismo que sucede. Si las ovejas se dispersan, pues va a tener que jalarle el pescuezo, darle con la vara para que las ovejas se regresen. Entonces dice que todo el pueblo tiene el gobierno que se merece. Te dejo este versículo para que pensemos qué estamos haciendo mal nosotros como nación y qué va a suceder si en México tenemos una mujer como presidenta. Insisto, estaríamos saliéndonos del orden de Dios. No es que sea sexista, pero los hombres y las mujeres somos muy distintos. Los hombres somos calculadores, los hombres somos más analíticos, más lógicos. Las mujeres se guían y se basan por sus emociones. Alguna vez nuestro hermano Beto también nos compartía que las mujeres tienen cambios por sus hormonas porque así están hechas, así fueron diseñadas por Dios. No me acuerdo si eran 3,300, una cantidad que decías, no es posible, o sea, algo enorme. Si tú que estás adentro en prisión, en la cárcel, me estás escuchando y tú tienes un juez, verás que los jueces son más justos. Los jueces no piensan con las emociones, no piensan con los sentimientos, piensan con la razón. Pero si tú tienes una mujer jueza, te darás cuenta, y lo escuché muchísimo, las mujeres juezas, las magistradas, todas las mujeres siempre van a poner las emociones en sus decisiones. Y tú que estás adentro, que me escuchas, vas a decir, claro que sí, claro que sí. El hombre no interpone los sentimientos, el hombre no interpone las emociones en una toma de decisiones. Y bueno, te podrá dar una clase completa de psicología, pero no vengo a eso. Lo que quiero aquí aclarar es que por eso hay un orden divino, es que por eso Dios puso las cosas en orden. Si nosotros rompemos ese orden, nos vamos a salir por completo. Ya no va a haber lluvia, lo que van a haber son plagas. ¿Qué sucede en México? México aprobó el aborto. Es uno de los principales países que aprobó el aborto, de los primeritos que lo hizo. México aprobó unas leyes en educación que se salen dentro de las enseñanzas divinas. México aprobó los matrimonios eh, entre el mismo sexo. México aprobó la inclusión y México ha aprobado muchas otras cosas que se salen y que van en contra del orden de Dios. Y cuando una nación hace eso, no van a venir bendiciones, no van a venir lluvias, van a venir plagas. Entonces, hermano, hermana, tú que me escuchas, como mexicano, como mexicana, pues debemos empezar a considerar en dónde estamos parados. Eclesiastés 10:3. Cuando el rey es ignorante, el pueblo acaba en la ruina. Cuando el rey es sabio, el pueblo prospera. ¿Cuántos reyes, cuántos presidentes ignorantes hemos tenido? No voy a dar nombres, sabes perfectamente de quién estoy hablando. Cuando este presidente, expresidente, se le preguntó, ¿qué libros ha leído? Ah, eh, eh, bueno, la Biblia y un par de pasajes. ¿Y cuál otro? Ay, que se trataba de quién sabe qué. ¿Y cuál otro? Ah, bueno, el otro que era la quién sabe. Ignorantes. Insisto, no quiero atacar a ningún presidente, pero está demostrado que el presidente que tenemos ahorita es un ignorante, es un presidente con complejos, y bueno, con muchas cosas. Le han dicho que tiene, que es maniático, le han dicho que es, que tiene un cierto grado de locura, lo han demostrado. Y le han sacado, expertos psicólogos, expertos psiquiatras han dicho que no está bien de acá, punto. Así con eso lo dejo. Entonces, si tenemos un rey ignorante, si tenemos un gobernante ignorante, el pueblo acaba en la ruina. ¿Por qué? Porque no hay lluvias de bendiciones, porque lo que va a mandar son plagas. Pero si el rey es sabio, el pueblo prospera. Y lo vemos en todos los países. En todos los países, cuando el dirigente es una persona alineada a la voluntad de Dios, es una persona sabia, el pueblo va a prosperar. Cuando no lo es, pues perdón, pero sabemos lo que le va a pasar. 4 y 5 dice, Dios tiene en sus manos el poder de gobernar este mundo, ¿ok? Y el poder de nombrar gobernantes, lo vuelve a decir aquí. Cuando llegue el momento, elige al gobernante adecuado, ya lo vimos, sea bueno o sea malo, y le da su propia autoridad.
Entonces, habría que preguntarle a Dios por qué vamos en el camino en el que vamos. México es un país, también me duele decirlo, que olvida las cosas muy pronto. Es un país que olvida todo. Teníamos un gobernante que era ladrón y esto hizo y se nos olvida en poco tiempo y lo volvemos a nombrar. ¿Por qué? Porque la ignorancia también es una plaga. Salmo 58 dice el versículo 1 y 2 así. Yo les pregunto, gobernantes, esto va para ellos, ¿de veras actúan con justicia? ¿Y ustedes, hombres mortales, son justos en sus juicios? Al contrario, todo lo que piensan lleva malas intenciones. Todo lo que hacen provoca violencia en el país. Nuestros gobernantes podrán, como dice el dicho, dar misa y podrán decir, no, yo voy a mejorar la educación y yo voy a construir quién sabe qué y el nuevo aeropuerto, lo que ustedes quieran. Podrán decir, que van a actuar con justicia. Ya no va a haber corrupción y lo que ustedes quieran. Pero recordemos que Dios es el que conoce nuestras verdaderas intenciones, que Dios es el que escudriña nuestros corazones y Dios sabe que todo lo que estas personas piensan lleva malas intenciones. Dios lo sabe y que todo lo que hacen provocará violencia en el país. México es un país en el que cada día la violencia aumenta y me duele decirlo, pero yo creo que, bueno, yo no creo. Lo que estamos viendo aquí, lo que la palabra de Dios nos dice, es que las cosas se van a poner cada día peor, porque cada día hay más idolatría, porque cada día, por lo menos en nuestro país, México, estamos alejando más a Dios de nuestras vidas. Lo que este país necesita es un verdadero avivamiento, es un verdadero cambio, es que muchas personas, que nosotros como cristianos empecemos a trabajar para ganar a más personas y ganar así a este país, lo que le sucedió a China. Porque de lo contrario, Dios le va a dar a este país el gobernante que este país se merece. Y eso es algo que, híjole, pues si lo pensamos es algo sumamente duro. Dice Romanos 1, 28 al 32. Ya sé que lo has leído muchas veces. ¿Qué sucede, como ya te lo dije, cuando nosotros decimos, Señor, yo no quiero nada contigo? Yo te rechazo, acepto el matrimonio gay, acepto el aborto, acepto aquello, acepto un montón de cosas que van en tu contra. No quiero hacer tu voluntad. Así, no quiero seguirte, lo que tú me dices no me interesa. ¿Qué es lo que sucede? Romanos 1, 28 al 32. Y como ellos no probaron tener en cuenta a Dios, lo mismo que acabamos de leer en que te dije en Zacarías, como ellos no quisieron reconocer, dice Zacarías 17, no subieron a adorar al rey Jehová de los ejércitos, no lo reconocieron, como no, Romanos nos dice, como no aprobaron tener en cuenta a Dios, qué cosas, sé que lo has leído un millón de veces. Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos. Y todavía dice, inventores de males, personas que van ya a inventar cosas perversas y malas, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Cuando nosotros sacamos a Dios de nuestras vidas, cuando una nación saca a Dios de sus vidas, vamos a empezar a ver esto. Vamos a empezar a ver que Dios nos va a dejar, ok, ¿quieres eso? Adelante. ¿Qué pasó con Estados Unidos y con Canadá? Bueno, vamos a hablar un poco más de Estados Unidos, que es uno de los países que conocemos. Saca a Dios de la educación, es decir, de la protección de los niños pequeños, y vemos que el aumento en la drogadicción en niños ha crecido, no sé si se triplicó, se multiplicó por 10, pero una cosa impresionante, impresionante.
La deserción escolar en Estados Unidos aumentó muchísimo, bajó su nivel educativo muchísimo, matrimonios a edades muy tempranas ha aumentado muchísimo, divorcios, adulterio. Entonces, hay una consecuencia natural. Si como nación no reconocemos a Dios en nuestras vidas, si como hombres y mujeres, como nosotros solitos, no como nación, esto es lo que va a suceder. Dios te va a decir, ok, adelante, continúa por ese camino. No quieres mis lluvias de bendición, está bien. Si lo que quieres son plagas, está bien. Hoy te quiero invitar, tú que me estás escuchando, que nos estás escuchando aquí vía Zoom o que estás viendo este video vía YouTube, o que nos escuchas por llamada, a que pensemos qué es lo que está pasando con este país, hacia dónde se está dirigiendo este país. Es momento decisivo, es un momento clave para pensar hacia dónde vamos. Insisto, si ganara una mujer, cualquiera de las candidatas, la que sea, no estoy a favor de ninguna ni de la otra, ¿qué va a pasar con este país? ¿Hacia dónde nos quiere llevar Dios? ¿Por qué Dios está permitiendo que esto suceda en este país? Hoy es tiempo de que nosotros como hijos e hijas de Dios reflexionemos y nos demos cuenta que tenemos un papel muy importante y nuestro papel es poner a este país en las manos de Dios. Es orar por el bien de este país, porque la autoridad es la que cada país, la que cada nación se merece. La autoridad es la que Dios le va a dar a cada nación, dependiendo si esa nación lo reconoce o no lo reconoce. Lo acepta, lo adora y celebra que Dios es el que está por encima de su cabeza, o lo rechaza y lo entrega para que hagan todo este tipo de cosas y le da a esa nación plagas. Meditemos y pongamos este país en las manos de Dios, porque Él es el que tiene el control. No es los partidos políticos, no son las campañas, no son tus votos, es Dios el que toma el control de cada nación. Así que, hermano, hermana, te invito a que reflexionemos hoy hacia dónde va este país, hacia dónde estamos como hijos e hijas de Dios llevando a este país. Y te invito a que oremos. Sé que en algunos lugares llevan este boletín de oración. Tenemos la cadena de oración donde se están orando por todos los países, donde se están orando por todas las cárceles, por todos los dirigentes de cada una de las naciones. Ese es nuestro deber, esa es nuestra obligación, pedir cobertura para este país. Señor, te damos las gracias por esta palabra. Sabemos que todas las autoridades son puestas por ti con un propósito. Tu palabra lo dice, lo entendemos y lo aceptamos, que cada nación, Señor, tiene al gobernante y al dirigente que se merece. Yo te pido, Señor, que toques el corazón de miles de mexicanos y mexicanas que se arrepientan de sus pecados, que te reconozcan a ti, Jesús, como su Señor y Salvador, y que puedas sacar a este país adelante, bendito Señor. No permitas más malos gobernantes en este país, más corrupción. Ya no nos mandes más plagas. Haz que este país renazca de las cenizas para que podamos ver lluvias abundantes, tempranas y tardías de bendición sobre esta nación. Te damos a ti la gloria por siempre, Jesús. Amén. Muchas gracias.